Entonces la tecnología también demuestra muchas deficiencias. Eso Sí, no, te revela todo inmediatamente. Precisamente, tú no te puedes ocultar. Sí. Frente al fenómeno... Hasta la forma de tú tocarlo. Frente al fenómeno tecnológico, tú no te puedes ocultar. Claro, cuando tú ves una gente que toma una BlackBerry así, tú dices, óyeme, o sea, te delata mucho. Y los niños y los jóvenes hoy en día se burlan de uno, y mucho más de las personas más adultas, cuando no saben manejar la tecnología. Pero la tecnología es un gran nivelador, o sea, si se utiliza bien, nosotros tenemos la oportunidad. Fíjate cuál es la oportunidad. Nosotros tenemos la oportunidad de, a pesar de haber abandonado el sector de educación por 40 años, nosotros tenemos la oportunidad de en 6, 8 años alcanzar niveles de desarrollo que a otros países en el pasado, por el desarrollo tecnológico del pasado, le tomó 40. Exacto. Pero no podemos seguir con un liderazgo sumiso, con un liderazgo rezagado y sobre todo con un liderazgo que esté supeditado a intereses políticos, que es lo que a mí más me preocupa. O sea, si ese gremio de magisterio son los que van a tomar las decisiones que por demás no benefician a los profesores, a la inmensa mayoría de ellos, entonces nosotros no hemos cambiado nada. Tenemos prueba de eso tenemos. No habremos cambiado eso nada. Es una catapulta para llegar a ministro y esas cosas. A veces. La ADP, tú dices. Sí. Sin embargo, mira, es que ese es un tema apasionante. Los grandes maestros y las grandes maestras no han podido administrar ese monstruo. Es que eso es un error que nosotros lo aprendimos. Exacto. Es un error que nosotros lo aprendimos en el colegio hace mucho tiempo. Cuando yo tengo un buen profesor, yo nunca lo pongo en el staff. Claro. Porque yo digo, óyeme, yo probablemente lo voy a dañar. Cuando lo pongo a trabajar en el staff administrativo, lo saco del aula. Pero te lo aprendió. En derecho pasa eso. Lo aprendimos con los mejores abogados necesariamente no son los mejores estudiantes. No, se claro. da. Tú le notas al estudiante lo que nosotros le llamamos intuición jurídica, que a veces es el que menos lectura tiene. Tiene la decisión, tiene el empuje, va al tribunal, y eso es así. Igual que con algo que nunca va a pasar aquí, que es el ombudsman. Siempre se menciona a personas con una vida ciudadana y de compromiso. Ah, mira, fulanito y fulanita. No, eso es crear un cuerpo, eso es administrar. Claro. Y no, el defensor no... Bueno, pero eso es otro asunto. Sí. Me sorprende que un educador, un político aparentemente tradicional, y ya Fauli está acostumbrado a que le digan de derecha y conservador. ¿Cómo político tradicional? Siempre te dicen que tú eres conservador y de derecha. Yo no sé por qué. ¿Tú te acuerdas en la coyuntura electoral? Claro. Incluso en el matutino decían, mira quién viene. Pero te has atrevido a escribir en tu columna de acento sobre un tema prohibido, que es el tema del narcotráfico. Hablas de estadísticas y habla del gran fracaso de la lucha. Es una lucha como de soldaditos y vaqueros. En tu época tú jugaste soldaditos. Yo jugué mucho soldaditos. Yo siempre he dicho eso, que es como, ahí vienen, vamos a tirarle, ¡pam! Y sigue el negocio, sigue el comercio, es un problema financiero y algo más. Hay un culto al narco exitoso. Ahora con todas estas series que hay de Pablo Escobar y demás, que por demás, y eso es lo único que puede uno enseñarle a los más jóvenes, se mueren rápido los narcos, no disfrutan ese dinero. Entonces, incluso dejan un mensaje esa serie porque dicen que eso no paga, o sea, ellos lo dicen, ellos mismos dicen, esto no paga. O sea, ni pueden disfrutar. Ese es el mensaje que puede quedar así positivo, porque hay muchas cosas excepción negativas. Hecha de Figueroa Agosto, que lo gozó muchísimo. Que ellos no pueden disfrutar absolutamente nada y que eso no conduce a nada. Pero, ¿cómo te has atrevido? Y me imagino que es uno de varios artículos sobre el tema, hasta que nos atrevamos a hablar con toda la sinceridad del narco aquí en República Dominicana, que ya muchos dicen que es un buen tema. Bueno, porque precisamente, o sea, como educador es muy penoso y extremadamente frustratorio cuando tú ves una vida que se pierde por culpa de la incidencia que tiene el narcotráfico en todas las sociedades del mundo y sobre todo en países como los nuestros de mucha debilidad institucional. O sea, la guerra contra el narcotráfico, que fue categorizada así por Nixon en el año 71, es la guerra más larga que ha librado la humanidad, es la guerra más costosa que ha librado la humanidad y es la guerra que más soldados tiene, porque tiene 250 millones de soldados. Claro. Porque hay 250 millones de personas en el mundo que todos los días persiguen de alguna forma obtener un estupefaciente, un narco prohibido para poder satisfacer una enfermedad que tienen, que se llama la adicción a una droga que está
legalmente prohibida en algunos países y en otros países pues oculta. Entonces yo lo que digo es que ya, gracias a Dios, son muchos los políticos, son muchos los gobiernos y muchos los ciudadanos, incluso de estados norteamericanos, que ya han dicho, óyeme, ya basta, así no vamos a resolver el problema. Esto solamente ha servido para aumentar el tráfico de armas, para aumentar las muertes y crear una industria impresionante. Hay un video que yo no lo menciono en mi artículo, que es un documental que salió ahora en octubre en Estados Unidos, el día 3 de octubre, que es importante que todo el mundo lo vea, que se llama The House I Live In, que óyeme, que te describe claramente cómo hay una industria creada alrededor del mundo del narcotráfico, industria legal. O sea, en Estados Unidos se hacen ferias enormes, donde lo que se trata es cómo construir recintos carcelarios eficientes. Y van allí los que construyen las cámaras, los que construyen los sensores, lo que tienen la agencia de guardia, la pistola, el zapper, etcétera, la alimentación de todas esas personas. Entonces lo que tenemos es un meat grinder, o sea, una máquina de tomar personas de la sociedad. Si tú eres negro en Estados Unidos, tú tienes 80% de probabilidad de que tú vas a ser acusado de narcotráfico antes de tú llegar a los 21 años. Si tú vives sobre todo dentro de un inner city, o sea, en una sociedad. Y si tú te ves en México o en Brasil o en Colombia, probablemente terminas muerto. Entonces, y en República Dominicana, en los barrios marginados, la situación es cada vez más crítica. Entonces nosotros tenemos que como sociedad comenzar a reflexionar sobre este tema y decir, ven acá, espérate un minuto. Esta persona que está consumiendo un producto que hasta ahora un gobierno y un grupo le llamó prohibido, ¿es un enfermo? ¿Es una persona que tiene una patología? ¿O es una persona que me agrede socialmente? Porque ¿por qué yo debo de condenarlo a una cárcel? ¿Por qué yo tengo que recluirlo en un recinto? Si otros que han hecho lo mismo hoy en día son grandes señores, y son políticos, y son presidentes y expresidentes, con la única fortuna que a ellos no lo agarraron. Entonces, el problema es que te agarren al final del día. Mientras tú lo puedas hacer, como tú dijiste de Figueroa, o sea, mientras él pudo vivir 10 años acá, libre y tranquilo, no hay problema. El problema fue que lo agarraron. Entonces, si no estuviese tranquilo. Entonces, es como aquí hay una doble moral y una falta de claridad sobre el tema. Y ya está demostrado que el crimen no se va a eliminar, porque el crimen es tan viejo como la prostitución y viene de antaño. Entonces, tú no lo vas a eliminar el crimen. Tú no puedes, a base de más armas y más guerra, suprimir el crimen. Tú lo que sí puedes eliminar son los agentes que promueven el crimen. ¿Por qué tú crees, y algunos llegan a decir que son los mismos intereses del narco que impiden la discusión y que impiden la transparencia del negocio? Pero ¿por qué crees que es un tema tabú para algunos estados? Sí, como yo te decía antes de comenzar, que es un problema financiero, y el día que eso se haga transparente, van a disminuir las ganancias, es cierto. Pero se va a establecer. Quien quiera comprarlo y adquirirlo, lo adquiere. Y van a ganar los estados porque tendrá que pagar altos impuestos. Claro. El filósofo español Fernando Sabater escribió sobre la legalización de las drogas, pero no ahora, hace muchos años él insiste en eso. Claro. Y explica por qué, porque no solamente pero hubo un manifiesto hace 5 años con los intelectuales más prominentes de la región. Los impuestos, o sea, lo que ha mantenido eso precisamente la prohibición, de que eso se haga, que usted la pueda tener ahí y que paguen los impuestos que deben pagar. Esa es mi posición, incluso yo escribí un artículo en ese sentido. ¿Qué usted piensa de ese tema, legalización de las drogas? Yo creo que al igual como hablamos ahorita del asunto de la educación, tú tienes que ir por etapas. O sea, ya algunos estados comenzaron, Suecia, Holanda, hace muchos años, legalizaron el cannabis, legalizaron la marihuana. En Washington ahora, y ahora en Washington State, en Colorado. Pero con regulaciones, porque a veces quien lo lee de manera superficial cree que todo el mundo va a estar con su tabaco en una esquina, y no es así. No, hay lugares específicos donde tú lo puedes hacer, y tú puedes crecer, por ejemplo en Holanda, tú puedes crecerlo en el patio de tu casa y consumirlo en tu casa. Pero tú no puedes salir a distribuirlo, a mercadearlo. Exactamente. Pero lo mismo sucede con muchas cosas. O sea, en los países organizados, llamémosle así, tú no puedes sembrar piña y salir a venderla a la esquina. Claro que no. Tú estás reglamentado cómo tú puedes sembrar esa piña y cómo tú puedes vender esa piña. ¿A través de qué mecanismo? A través de qué mecanismo. Tú puedes venderla un día,
Pero si te pones y montas una tienda de manera formal para vender piña, bueno, vas a pagar impuestos y yo tengo que certificar que lo que tú estás vendiendo está correcto, no tiene pesticidas, no tiene un sinnúmero de cosas. Lo mismo debe de suceder con estas drogas, con esto que hoy en día es una droga parecida a las demás. Entonces, yo lo que digo es que como sociedad, nosotros tenemos que comenzar una discusión franca sobre el tema, abordando el tema con una mente un poco más abierta y no solamente viendo el tema como el crimen. Moral, es una perspectiva moral con la que se correcto, ve. Y no médica, porque ya el adicto es un enfermo. Es un enfermo, o sea, yo creo que el adicto, es como el alcohólico, es como el que es adicto al tabaco, tú tienes que tratarlo como una enfermedad. Entonces, como una enfermedad, usted tiene mecanismos como sociedad para usted defender y volver que ese recurso humano vuelva a insertarse a la sociedad. Pero si sencillamente lo trancamos, lo perseguimos y los matamos, no vamos a terminar nada. Y al revés, estamos incrementando los niveles de violencia que todas las semanas vemos como cobran nuevas vidas, vidas productivas, vidas de personas que no tenían nada que ver con eso. Esa joven de la semana pasada, ingeniera civil, ella no tenía nada que ver con ese tema, ¿entiendes? Y así hay miles. Entonces, óyeme, ¿qué haces tú con cuidar a tu hijo, con garantizarle a tu hijo una buena educación, con que tu hijo vaya a la universidad, con que tu hijo tenga un buen trabajo, si mañana otra persona perseguida por una enfermedad que tiene, lo agrede y lo mata, lo hiere? ¿Entiendes? Entonces tú dices, oye... No, y tú estás llegando a un punto que nada más nos faltaría un médico especialista aquí. Porque el privar de la libertad a una persona que puede hacer el síndrome de adicción es terrible en la cárcel. Claro. Y por eso salen y son reincidentes, porque tienen que tratarlo como enfermo, no como delincuente. Seguimos después de la pausa.